Se escondió durante casi 7 años. Cambió de país, de identidad, de rostro para el papeleo. Tenía 11 escoltas, una casa de $1,500,000 y una vida de lujo en Colombia, mientras en Ecuador cargaba una notificación roja de Interpol y una condena de 26 años por asesinato. Pensó que un nombre falso y una frontera de por medio bastarían para desaparecer para siempre. No bastó. Hoy Galo Javier Suárez Román, alias Gato Negro, está encerrado en la cárcel que Ecuador construyó copiando, casi al detalle, el modelo que Nayib Bukele impuso en El Salvador. Se fugó en 2019 de una prisión que no logró retenerlo. En 2026 lo metieron en una que fue diseñada, desde el primer ladrillo, para que nadie vuelva a escapar de ella jamás. Y lo más indignante de todo es que durante años se sabía perfectamente quién era. Se sabía su nombre, su alias, el crimen por el que estaba condenado. Y aún así logró moverse entre dos países como si las fronteras fueran una sugerencia y no un límite. Lo que vas a ver en los próximos minutos no es una versión resumida de lo que ya contaron otros canales. Es la reconstrucción completa, con fuentes oficiales, de cómo cayó uno de los criminales más buscados de Ecuador y de la cárcel a la que lo llevaron apenas puso un pie de vuelta en su país. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que mirar primero lo que pasaba adentro de las cárceles ecuatorianas antes de que existiera el encuentro. Penales donde los cabecillas seguían dando órdenes desde su celda, estructuras como los tiguerones operando como si las rejas fueran decorativas, y un sistema que durante años no logró o no quiso cortarles esa cadena de mando. Nadie en la región había podido replicar del todo lo que Bukele consiguió en El Salvador. Ecuador decidió intentarlo, ladrillo por ladrillo, con una cárcel pensada para que ni la organización criminal más poderosa del país pudiera seguir operando desde adentro. Vamos por orden, porque la historia de Gato Negro empieza mucho antes de julio de 2026. En agosto de 2017, frente a una discoteca del sector Kennedy, al norte de Guayaquil, ocurrió un asesinato que terminaría marcando el resto de su vida. Un año después, en 2018, la justicia ecuatoriana lo sentenció a 26 años de prisión por ese crimen. Parecía el final. Era apenas el principio. Porque en 2019, en complicidad con otros integrantes de los Tiguerones, Suárez Román se fugó de la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. No escapó saltando un muro en medio de la noche. Escapó con ayuda, con planificación, con una organización detrás que necesitaba a su gente afuera y no adentro. Y durante casi 7 años, mientras Ecuador lo buscaba oficialmente, él construyó otra vida. Pero esto no era lo más grave, porque mientras estuvo prófugo, las autoridades ecuatorianas lo identifican como uno de los principales articuladores de los Tiguerones, una organización delictiva transnacional vinculada a homicidios, extorsiones, secuestros, narcotráfico y tráfico de armas. No se escondió en silencio. Según las investigaciones, coordinó actividades criminales incluso desde la clandestinidad. Y cuando cayeron en España, en 2024, dos de los máximos líderes de la banda, alias Negro Willy y alias Ronco, Gato Negro no se retiró, ascendió. Asumió el rol de cabecilla y segundo al mando de toda la estructura, justo por debajo de alias Negro Willy, el líder principal. El vacío de poder que debía debilitar a los tiguerones terminó dándole más control a uno de los hombres que Ecuador ya no podía encontrar. Si quieres entender cómo un modelo de mano dura terminó cerrándole la puerta a uno de los criminales más buscados de la región, quédate, porque lo que viene explica exactamente cómo se construyó esa puerta. Suscríbete ahora si te interesa seguir el rastro de cómo el modelo Bukele se está replicando, con sus propias reglas, en cada país donde el crimen organizado había ganado terreno. Mientras Ecuador levantaba esa cárcel, Gato Negro vivía en Colombia como si nada de eso lo tocara. Desde 2022, según las autoridades, residía bajo una identidad falsa. Jonathan Miguel R.S. tenía una casa valorada en $1,500,000, vehículos de alta gama por casi $500,000 y un equipo de 11 personas dedicadas exclusivamente a su seguridad y a la de su núcleo familiar. No era un fugitivo escondido en un cuarto oscuro. Era un hombre que se había construido una segunda vida de millonario, a plena luz, a pocas horas de la frontera que decía separarlo de la justicia. Pero la difusión roja de Interpol en su contra recién se publicó el 17 de noviembre de 2025, 7 meses antes de su captura. Y eso cambiaría todo, porque a partir de ese momento ya no era solo Ecuador el que lo buscaba. Era una alerta internacional con su nombre, su rostro y su historial completo. La cárcel a la que estaba destinado, aunque él todavía no lo sabía, ya llevaba meses funcionando. El encuentro en la provincia de Santa Elena había abierto sus puertas en noviembre de 2025, recibiendo a los primeros 300 reclusos trasladados desde la cárcel de La Roca. Estaba ubicada en un paraje agrícola de más de 30 hectáreas, lejos de cualquier centro urbano, con una capacidad máxima de 736 internos repartidos en 3 módulos, uno de alta seguridad, uno de máxima seguridad y uno calificado como de super máxima seguridad, con una sola persona por celda. Pero eso todavía no era lo más importante de esta historia.
Porque mientras se armaba ese rompecabezas de vigilancia, en Colombia ya se movía algo que Gato Negro no vio venir. Y para entender por qué Ecuador llegó a construir algo así, hay que recordar el punto exacto de la crisis. Desde 2021, más de 600 reclusos habían sido asesinados dentro de los penales ecuatorianos, según cifras oficiales. Motines, decapitaciones, incendios provocados, celulares circulando entre pabellones enteros. Uno de esos motines dejó 31 muertos, 27 de ellos por asfixia. El presidente Daniel Noboa había prometido, desde 2023, construir cárceles inspiradas directamente en el centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador. No una copia idéntica, porque la escala era distinta, pero sí una copia deliberada del principio que sostiene al CECOT: aislar a los cabecillas, cortarles la comunión, quitarles el poder que ejercían desde dentro de una celda. El operativo que terminaría con su captura no fue casualidad ni golpe de suerte. Fue el resultado de un trabajo articulado entre la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional de Colombia, la Unidad de Investigación de Fugitivos de Colombia y la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos, conocida como US Marshals. 4 instituciones, 3 países, un solo objetivo señalado como de alto valor. El 30 de junio de 2026, en Barranquilla, Colombia, el operativo dio con él. Según información de la policía colombiana, se había refugiado en el área metropolitana de Cúcuta junto a su familia antes de moverse hacia Barranquilla. La vida de millonario que había construido durante 4 años se cayó en cuestión de horas. Y esa captura confirmaba algo más. La impunidad con la que había operado no era casualidad, sino la consecuencia de años en los que ningún sistema penitenciario de la región logró contener del todo a estructuras como los tiguerones antes de que se les escaparan de las manos, literalmente. Durante 3 días permaneció detenido en Colombia, mientras se coordinaba su extradición. Y ahí es donde entra la parte que pocas coberturas se han tomado el tiempo de explicar: qué era exactamente la cárcel que lo esperaba, y por qué Ecuador decidió construirla copiando, casi pieza por pieza, la lógica del CECOT salvadoreño. Santa Elena, hasta hace pocos años, ni siquiera tenía centro carcelario propio. Construida desde junio de 2024, con un presupuesto de $52 millones, terminó siendo la carta de presentación de la política de seguridad de Daniel Noboa. Lo que viene ahora es lo que ninguna cámara ha mostrado hasta hoy, porque hasta este punto, el mundo solo conocía versiones parciales de lo que pasa dentro del encuentro. Pero lo que se sabe del régimen interno convirtió este caso en algo mucho más grande que una simple captura. Para entrar al encuentro hay que atravesar 2 anillos de seguridad militar y una vigilancia aérea constante, diseñada para detectar drones o cualquier intento de comunicación externa antes de que se convierta en una amenaza. El espacio aéreo está cerrado por completo. Ni helicópteros ni drones pueden sobrevolar el perímetro. Adentro, la Policía Nacional controla 3 puntos estratégicos y cientos de cámaras vigilan pasillos y puertas desde 3 centros de mando distintos. Cada módulo tiene 40 celdas, y en cada celda hay 4 personas privadas de libertad, mezcladas deliberadamente entre distintas organizaciones criminales, algo que no ocurre en el resto de las cárceles ecuatorianas. Los pasillos permanecen iluminados todo el tiempo. No hay libros, ni televisión, ni ningún objeto considerado no esencial. El propio ministro del Interior lo explicó sin rodeos. Los reclusos no tienen nada más que el colchón, y ni siquiera se les entrega almohada, para evitar que se ataquen entre ellos por asfixia. Pero a diferencia del CECOT salvadoreño, que desde 2024 implementa un programa de trabajo productivo con reducción de condena para los reclusos que participan, en el encuentro no existe, hasta ahora, ningún mecanismo de rehabilitación. La comparación no es menor. Mientras Bukele decidió abrirle una salida controlada a parte de su población carcelaria, Ecuador optó por el aislamiento total, sin matices, desde el primer día. Ese contraste es exactamente el tipo de dato que casi ningún canal ha explicado hasta ahora, y que se vuelve clave cuando se entiende para quién estaba realmente diseñada esa cárcel. Organizaciones de derechos humanos, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, ya habían advertido que la restricción severa de visitas, la ausencia de actividades y el aislamiento prolongado podían configurar tratos inhumanos según estándares internacionales. El propio gobierno respondió sin disculparse. La seguridad, argumentaron, no admite concesiones cuando del otro lado hay estructuras capaces de coordinar atentados desde adentro de una celda. Y ese no es un detalle menor en esta historia, porque las investigaciones señalan que Gato Negro habría participado en la planificación y financiamiento de un atentado contra la vida del propio ministro Reinberg. No era solamente un fugitivo con una condena pendiente. Era, según la policía, alguien dispuesto a ir contra la cabeza visible de la ofensiva del Estado. Ese detalle explica, en parte, por qué su destino final no fue una cárcel cualquiera del sistema ecuatoriano, sino específicamente el encuentro.
No es casualidad que el propio gobierno la describa, sin ironía, como la peor pesadilla que puede tener un cabecillas criminal. Si esta reconstrucción te está mostrando algo que ningún otro canal contó con este nivel de detalle, este es el momento de suscribirte, porque lo que viene todavía tiene una capa más de esta historia que pocos conocen. Volvamos al operativo. Tras su detención en Barranquilla, Suárez Román quedó a disposición de las autoridades colombianas mientras se resolvía su extradición. La noche del viernes 3 de julio de 2026 llegó a Ecuador. A las 11:44 de la noche hora local, aterrizó en la zona aeropolicial de Guayaquil, bajo un fuerte resguardo policial. Ahí lo esperaban, en persona, el ministro del Interior, John Reinberg, el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, y el jefe policial de la zona 8, Walter Villarroel. Pero todavía faltaba la pieza que lo cambiaría todo, y que explica por qué esta captura no se sintió como una noticia más entre tantas otras de crimen organizado en la región. Ese mismo fin de semana, mientras se coordinaba el traslado final hacia Santa Elena, comenzaron a circular las primeras imágenes de Gato Negro dentro de la nueva cárcel. Cabeza rapada, uniforme naranja, escoltado por policías fuertemente armados. La estética era idéntica a la que el mundo ya conoce del Cecot salvadoreño, y eso no es casualidad, es la firma visual de un modelo que se está copiando a propósito, gesto por gesto. Y mientras esas imágenes circulaban, del otro lado de esa misma frontera colombiana, otras estructuras criminales seguían operando bajo la misma lógica. Aliados que le habían dado respaldo, documentación falsa y protección durante los años que estuvo prófugo. La captura de un solo hombre no cerraba una red, apenas exponía una parte de ella. Lo que estaba a punto de revelarse era la comparativa que ninguna otra prisión de la región podría rebatir fácilmente, y aunque todavía no se sabía exactamente qué tan lejos llegaba esta estructura, ya era cuestión de tiempo saberlo con precisión, porque los tiguerones no operaban solos ni de forma aislada. Según Reinberg, mientras Gato Negro permaneció en Colombia, mantuvo conexiones con carteles mexicanos y participó en envíos de droga hacia distintos países, entre ellos, presuntamente, Estados Unidos. Esa conexión abre una puerta que todavía está por cerrarse, la posibilidad de que la justicia estadounidense solicite su extradición por narcotráfico, además de las causas que ya enfrenta en Ecuador. El propio ministro fue directo al respecto. Estimó que en un periodo corto, este criminal podría ser extraditado a Estados Unidos, y no es una idea aislada. En los meses previos, Ecuador ya había extraditado a Estados Unidos a otros 3 cabecillas de organizaciones delictivas, alias Topo, alias Patucho y alias Fito. El gobierno trabaja además para que los tiguerones sean declarados formalmente como organización terrorista por Washington, un paso que endurecería aún más la persecución contra la estructura completa. Ese fue el momento exacto en que dejaron de existir las dudas sobre el peso real de esta organización y sobre lo que el gobierno ecuatoriano estaba dispuesto a hacer para desmantelarla pieza por pieza. Al día siguiente, el sábado, Gato Negro fue trasladado desde Guayaquil hasta la cárcel de Santa Elena. Ahí, formalmente, ingresó al centro penitenciario de máxima seguridad más severo que ha construido Ecuador en su historia reciente. Y fue en ese momento, con el traslado ya confirmado, cuando el ministro del Interior publicó en sus redes sociales la fotografía que resumiría todo el caso. Gato Negro con el uniforme naranja de los reos, custodiado por policías fuertemente armados, recién ingresado a su nueva celda. Lo que encontraron cuando finalmente lo tuvieron ahí adentro no era una imagen más entre tantas otras. Pero primero, esto. Para entender el peso real de esa fotografía hay que recordar todo lo que tuvo que pasar para que existiera. 7 años de búsqueda, una notificación roja de Interpol, 4 instituciones de 3 países coordinadas en un solo operativo, una vida de millonario derrumbada en cuestión de horas. Y al final de todo ese camino, una sola frase, escrita por el propio ministro Reinberg debajo de esa fotografía, resumió lo que Ecuador quería que el país entero entendiera. Gato Negro ya en el encuentro. Cero impunidad. No fue una frase improvisada. Fue la conclusión de una cacería que empezó en 2019, cuando Suárez Román cruzó las rejas de la penitenciaría del Litoral pensando que había dejado atrás cualquier consecuencia. Y fue al mismo tiempo la confirmación pública de que Ecuador ya tenía en funcionamiento su propia versión reducida del modelo que hizo famoso a Bukele. Una cárcel diseñada específicamente para que ningún cabecilla, sin importar cuán poderoso sea, vuelva a operar desde adentro como si las paredes no existieran. Esa fotografía es, en el fondo, la prueba física de que el discurso de mano dura no se quedó solo en las palabras. Un hombre que evadió a la justicia ecuatoriana durante casi 7 años, que construyó una segunda identidad, una segunda fortuna y una segunda vida en otro país, terminó exactamente donde el gobierno había prometido que terminarían los cabecillas de estructuras como los tiguerones. Encerrado, aislado, sin margen de maniobra, bajo un régimen que ni siquiera le permite tener una almohada. Y esa es, probablemente, la parte más incómoda de todo este caso para quienes durante años se beneficiaron de la falta de coordinación entre países.
La captura de Gato Negro demuestra que ya no existe el mismo margen para esconderse que existía antes. Lo que antes tomaba años de investigaciones aisladas, ahora se resuelve con inteligencia compartida entre fronteras. Pero hay un detalle más que pocos se han detenido a explicar: ¿a qué módulo exacto del encuentro fue asignado? No cualquier cabecilla entra al tercer módulo, el calificado como de super máxima seguridad, con una sola persona por celda y sin contacto alguno con el resto de la población carcelaria. Ese módulo, según la propia descripción del gobierno, está reservado para quienes representan el nivel más alto de peligrosidad dentro del sistema. Ahí mismo, meses antes, había sido trasladado el ex vicepresidente Jorge Glass, en un caso que generó su propia controversia por tratarse de un perfil completamente distinto al de los cabecillas del crimen organizado. Que Gato Negro terminara en ese mismo nivel de aislamiento no es un detalle protocolario. Es la forma en que el Estado ecuatoriano decidió clasificarlo, al mismo nivel que sus objetivos de mayor prioridad. Y mientras él queda ahí, aislado y sin capacidad de comunicación externa, la estructura de los tiguerones no desaparece. Sigue existiendo, todavía bajo el mando de alias Negro Willy, el líder principal que permanece prófugo. La captura de su segundo al mando es un golpe real, confirmado con nombre, fecha y fotografía, pero no es el cierre completo del expediente. Es, como suele pasar en estas estructuras, la caída de una pieza importante dentro de un tablero que sigue en movimiento. Y esa idea, la de un tablero regional que sigue en movimiento aunque caiga una pieza, es exactamente lo que conecta este caso puntual de Ecuador con algo mucho más grande que una sola cárcel o un solo país. Ahora bien, esta historia no es exclusiva de Ecuador. Es, en realidad, el retrato de un problema que atraviesa a toda la región. En México, durante años, se documentaron casos de cárceles donde los cárteles controlaban directamente la logística interna, decidiendo quién entraba, quién salía y qué privilegios se otorgaban dentro de los propios penales. En Colombia, el mismo país donde cayó Gato Negro, estructuras criminales han usado durante décadas ciudades fronterizas como refugio temporal para líderes que huían de la justicia de otros países de la región. En Honduras, motines carcelarios protagonizados por pandillas rivales han terminado, en más de una ocasión, en masacres dentro de los propios penales, dejando en evidencia la incapacidad del Estado para controlar lo que ocurre detrás de sus propios muros. Y en Argentina, el hacinamiento y la falta de separación entre bandas rivales dentro del sistema penitenciario federal y provincial ha sido durante años motivo de denuncias por parte de organismos de derechos humanos y de las propias autoridades penitenciarias. La pregunta que se repite en redes, en programas de opinión y en la sobremesa de millones de familias latinoamericanas es siempre la misma: ¿por qué Bukele sí pudo y tantos otros gobiernos de la región no? La respuesta parcial está, en parte, en lo que Ecuador decidió hacer con el encuentro. No hizo falta reinventar el modelo. Bastó con estudiarlo, adaptarlo a la escala del país y aplicarlo sin las concesiones que durante años permitieron que estructuras como los tiguerones operaran con relativa libertad. El propio ministro Reinberg y el ministro de Defensa viajaron a El Salvador para conocer cerca el funcionamiento del SECOT antes de terminar de diseñar la cárcel de Santa Elena. No es una coincidencia estética, es una decisión de política pública, tomada con el modelo salvadoreño como referencia directa. El encuentro no llega, ni de lejos, al tamaño del SECOT, que según el propio gobierno salvadoreño puede recibir hasta 40,000 reclusos. 736 celdas frente a esa magnitud son apenas una fracción, pero el principio es idéntico: aislar a quienes durante años dieron órdenes desde adentro de una celda y demostrar, con hechos y no solo con discursos, que ese poder se puede cortar. Bukele lo estudió primero en su propio país, lo perfeccionó con el tiempo y hoy gobiernos como el de Ecuador lo están replicando con matices, porque entendieron que el problema de fondo, cabecillas gobernando desde prisión, no es exclusivo de El Salvador. Es un problema regional que durante años nadie quiso enfrentar con esa contundencia. Y para quienes todavía dudan de qué tan lejos llega ese estándar, basta con describir lo que realmente es el SECOT hoy: muros de concreto que se extienden por hectáreas enteras, luces que no se apagan nunca ni de día ni de noche, para que ningún rincón quede fuera de vigilancia. Miles de hombres con la cabeza completamente rapada, vestidos con el mismo uniforme blanco, sin nombre visible, solo un número. Silencio. Un silencio que en muchos videos oficiales resulta casi más perturbador que cualquier grito, porque es la evidencia de un control total sobre cada segundo de la vida de esos reclusos. El que antes decidía quién entraba y quién salía de un barrio entero, el que antes ponía las reglas incluso desde adentro de una celda, hoy no decide absolutamente nada. No decide cuándo come, no decide cuándo duerme, no decide ni siquiera cuándo se enciende o se apaga la luz sobre su cabeza. Ese es, en el fondo, el mensaje que Ecuador quiso replicar con el encuentro y el mensaje que resume toda la historia de Gato Negro. Durante 7 años decidió por sí mismo dónde vivir, con qué identidad y bajo qué reglas. Hoy esa decisión ya no le pertenece a él.
Le pertenece al Estado. Y ahora la pregunta queda abierta para ustedes. ¿El CECOT de El Salvador o el Encuentro de Ecuador? ¿Cuál de las dos cárceles creen que es realmente más dura? Déjenlo abajo, en los comentarios. Y cuéntenme si creen que este modelo debería replicarse todavía con más fuerza en el resto de América Latina.